Entramos ya full en el tema y vamos a hablar, habéis contestado el formulario todas y bueno, eso es muy íntimo, ¿no? Es como ya empezar a hacer esa mirada hacia vosotras mismas. Había una pregunta que era cuando yo te pregunto quién eres, ¿qué me contestas? ¿No? Esa es una pregunta que por lo menos los que estamos empezando en el desarrollo humano, como cuesta. Cuando tú dices yo soy Marisol, yo soy María, yo soy Esther, Jennifer, Iraida, ¿a qué te refieres? Esa es una apertura que queremos empezar a hacer más allá, que nos va a llevar un poquito más allá. Cuando tú te presentas y cuando dices yo soy, ¿no? Lo que viene a continuación, ¿a qué te refieres? Si yo no sé qué he pensado a lo largo del día, lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Si no soy capaz de reconocer mis pensamientos, las sensaciones, cómo se van a cambiando, qué es lo que me pasa a lo largo de un día, ¿cómo puedo pretender conocer la respuesta a esa pregunta de cuando yo digo quién soy, a qué me refiero? ¿No? Esa es una reflexión que empezamos a abrir hoy. ¿Entendéis lo que quiero decir con esa reflexión? Bien. Entonces, si yo no soy capaz de observar lo que pienso, lo que proyecto por mis pensamientos, mis sensaciones, mis sentimientos, no voy a ser capaz de completar de llegar a una respuesta a esa pregunta de ¿a qué me refiero cuando yo digo yo soy? Y saber quién soy, ¿no? O conocer quién soy, desde qué lugar parto, es lo más básico, es fundamental, porque de eso dependen los resultados que voy a tener, desde qué lugar, no solamente el resultado externo, pero también el resultado interno, ese juego entre lo interno y lo externo. Entonces es muy importante empezar, y aquí empezar con respecto a la realidad, ¿no? Y vamos a entrar aquí a tope. ¿A dónde estamos? Porque si yo pretendo contestar, saber llegar a esa respuesta de ¿a qué me refiero cuando yo digo quién soy? Necesito entender la realidad en la que estoy, ¿no? Y la realidad en la que estoy es una realidad que es una articulación entre dos fuerzas, que es una articulación entre un mundo visible, un mundo material y un mundo invisible o inmaterial, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, tú tienes tu cabeza, tienes tu cerebro, pero tienes la mente, ¿no? El cerebro es material y la mente o los pensamientos o todo lo que viene de la mente son cosas inmateriales, son cosas invisibles. Yo tengo, ¿no? Tengo un boli y tengo una idea, ¿no? El boli me va a servir para escribir algo que es inmaterial, que es la idea, que luego se va a convertir en materia. Entonces, aunque las que estáis aquí, ¿no? La mayoría que estáis aquí tenéis plena conciencia de eso, de que hay un mundo invisible, hay un mundo inmaterial y un mundo material. Eso no solamente está a nivel espiritual, ¿no? También está en el día a día básico. Y es muchas veces por el básico del día a día, como por ejemplo ser consciente de mis pensamientos y de mis sensaciones, yo puedo empezar a abrir los caminos y abrir los espacios para ir yendo a eso más alto, ¿no? Podemos decir así, o llegando a esa respuesta de quién soy. Y cuando yo entiendo la realidad, que la realidad entera en la que estamos está basada en eso, está basada en ese juego entre visible e invisible, ese juego entre material e inmaterial. Entonces la cosa ya empieza a ganar más dimensión, ¿no? Ya empezamos a ampliar la visión, porque entonces yo veo que las cosas son más de lo que solamente yo puedo ver y tocar. Hay mucho más por detrás, ¿no? Además del sentido que damos a las cosas, hay toda una estructura por detrás.
Y desde esa realidad y desde, ¿no? La intención de llegar a entender, a contestar a qué me refiero cuando yo digo quién soy, yo soy, la idea es no definirnos. Por ejemplo, tenemos una base, y ya vamos a llegar a eso, tenemos una base, partimos de un lugar, vamos a una dirección, pero la idea es no encerrarnos, es no definirnos, sino abrirnos para la construcción de la vida misma, que la vida nos va a dar a nosotras. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? En el taller yo traje esa, que nuestra vida es como una pintura, ¿no? Nosotros somos como una pintura. El lienzo, el lienzo en blanco es la persona, fíjate, es la persona, no es el mundo, es la persona. La tinta es el mundo. La tinta que voy a coger son las impresiones, los impactos que yo recibo del mundo. Y luego voy a aplicar en el lienzo que soy yo. El pincel es la psique y el dibujo lo que se va formando con ese juego entre los impactos que yo recibo del mundo y la psique que es el pincel, yo voy dibujando mi personalidad. Hay una diferencia de dibujar mi personalidad desde quien yo creo que soy, desde definiciones cerradas, desde eso de definirse a una misma y dibujar, hacer el dibujo de mi personalidad desde la apertura hacia la vida, desde el construir la vida, estar abierto, ¿no? Abierto para que la vida atraviese y sea una influencia en cómo vas a dibujar tu personalidad. Por eso no queremos definirnos. Nosotros a lo largo del método vamos a hablar de temperamentos, vamos a ver el carácter, pero ninguna de estas herramientas tiene la intención de definirnos. Ninguna de esas, así como ¿no? Ahí hay enneagrama y un montón de cosas que hay por ahí, ¿no? La astrología misma. La idea nunca es definir, poner una etiqueta, encerrarnos en algo. Yo soy, ¿no? Por ejemplo, yo soy brasileña. Sí, ser brasileña es parte, ¿no? Es un aspecto, pero no es algo que me define. Y eso en diferentes aspectos de mi vida. Por eso la invitación es abrir a la construcción del cuadro de tu vida y que la pintura sea un reflejo de esa apertura. Y en esa apertura es como hay momentos que es permitir ser instrumentos, es permitir ser, es cuando aprendemos a soltar el control, pero llegaremos ahí más adelante. ¿Y qué es eso, no? ¿Qué es entonces que la vida? ¿Cómo puedo abrirme, no? ¿Qué es abrirse a la vida? En la Grecia antigua, decían los griegos, ellos utilizaban una palabra que se llamaba ousia, que se traduce del latín que significa esencia o esencial, ¿no? O lo que sería la sustancia o la esencia de verdadera, ¿no? La verdadera naturaleza de las cosas. El agricultor antiguo de la Grecia antigua, él utilizaba esa palabra con un sentido muy curioso, que es un sentido de que es mi trocito de tierra. Entonces, vamos a pensar aquí, ¿no? A hacer un ejercicio de imaginar. Vamos a imaginar un poquito. En un trocito de tierra, ¿qué se hace en un trocito de tierra? ¿Cuáles son las posibilidades que se puede desarrollar en un trocito de tierra? Piensa por un minuto. ¿Qué harías con un trocito de tierra? ¿Qué se puede hacer? En un trocito de tierra hay un montón de posibilidades, ¿no? Incluso una piscina, ¿por qué no? Entonces la pregunta es, ¿qué haces? ¿Qué hacemos con nuestro trocito de tierra? Con nuestra esencia, ¿no? Con nuestro esencial, con nuestra sustancia vital.
¿qué hacemos con nuestro trocito de tierra, ¿no? Pues sembrar, plantar, alimentar los hijos, construir la casa, soñar los sueños, cultivar los animales, frustrar los sueños no realizados, ¿no? Los amores, enterrar a los que hemos perdido. En un trocito de tierra se cuenta muchísima historia. Entonces es nuestro trocito de tierra. Tienes ahí tu trocito de tierra. Por eso es abrirse a todas las posibilidades de lo que se puede hacer o de lo que la vida te puede invitar o estimular junto con un montón de cosas que vamos viendo, que es ese trocito de tierra. Entonces, si partimos de ese lugar, podemos decir que, por un lado, la substancia de la vida, ella es trina, ¿no? Tenemos, cuando hablamos de el individuo, ¿no? Cuando hablamos de nosotros, tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sería el cuerpo lo más importante? Bueno, el cuerpo un día se va a terminar, ¿no? Se va a ir. Las emociones, ¿no? O el alma sería lo más importante, la mente, por ejemplo. Tampoco, porque no está completa. En la mente siempre falta algo. Y las emociones también. En las emociones siempre es como es solamente un impulso que te lleva a algo. Y la mente, una idea, hay que completarla de alguna manera también. Fíjate, ¿no? Esos son los aspectos ya invisibles, los aspectos inmateriales. Entonces, bueno, eso da a pensar qué es entonces lo más importante, ¿no? Pero lo- para reflexionar. Entonces, por un lado, la sustancia de la vida es ese trocito de tierra donde hay un montón, y cuando hablamos de nosotros tenemos una sustancia trina, cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, ¿no? Emociones y la mente que tiene diferentes niveles. Pero también la vida tiene una sustancia narrativa, es la historia que está sucediendo, la historia que estás contando. ¿No? En el ejercicio que habéis hecho de elegir un punto, ¿no? de la vida y no habéis llegado como si fuera un pequeño cuento de, ¿no? Es más o menos para ir viendo y tener esa perspectiva desde narrativa nos ayuda a ver desde afuera. Cuando empiezas a ver tu vida como si fuera un cuento, eso te ayuda a mirar desde... Hay un ejercicio muy potente que yo lo lanzo si queréis hacer, no es obligatorio para nada, pero yo os invito a hacer, que se llama necrológico. El necrológico es como en las pelis americanas, ¿no? O sea, habéis visto ya en las pelis americanas que cuando alguien muere, sube un amigo ¿no? A contar un poco de la vida de la persona que falleció. Eso sería un tipo de necrológico, ¿no? Es cuando alguien, pues fulano ha sido no sé qué, ¿no? Y empieza a narrar un poco de la historia de esa persona que está ahí. Entonces es un ejercicio necrológico que es siempre muy potente hacerlo. Si queréis hacer, podéis hacerlo. Es de imaginar, ¿no? Un amigo vuestro cuando ya estéis, cuando os vayáis, cuando en el momento de vuestra muerte estáis ahí en el velatorio y un amigo sube o una amiga o alguien y empieza a contar vuestra historia. Y vosotras mismas escribís la historia como si fuera el amigo en tercera persona, ¿no? Como si fuera el amigo contando tu historia. ¿Qué cuenta? ¿Qué hay en esa historia? ¿Cuántas personas hay en ese momento, en el velatorio? ¿No? ¿Quién está ahí? ¿Quién ha sido esa persona? Es un ejercicio muy potente y si queréis hacerlo, yo súper recomiendo porque te hace pensar mucho en muchas cosas, ¿no? Sobre todo en lo que es importante. Vale, entonces la vida
ese trocito de tierra, no queremos definirnos, sino queremos abrirnos a la pintura, a pintar el cuadro de la vida, de nuestra vida, desde esa articulación entre nuestra psique, que es el pincel, las informaciones que yo recibo del mundo, y desde lo que es la psique, es guay pensar el siguiente, para facilitar, ¿no? ¿Cómo estoy contando mi historia? ¿Qué historia estoy contando? ¿Desde qué lugar? Entonces, para facilitar identificar eso, hay una estructura muy curiosa, esa es de un psiquiatra maravilloso de Brasil, que son los tres yos. Una forma de ir identificando desde qué lugar estoy contestando, a qué me refiero cuando yo digo yo soy, es y tener pillado, muy bien pillado, los tres yos que llevamos, son cuatro, pero yo voy a empezar hablando de los tres primeros. El primero yo es el yo superficial. El yo superficial es esa parte tuya, esa parte nuestra, que tiene que ver con los cinco sentidos. Es el yo que responde a los estímulos. Tengo calor, tengo frío, tengo hambre, no tengo hambre, estoy molesta, estoy bien, estoy con miedo, no estoy con miedo, ¿no? Todo eso, ¿no? Toda esa parte más sensible, más de los sentidos. Ese es uno. Hay personas que viven una vida entera desde ese yo, solo respondiendo a estímulos externos. Luego está un otro yo que llevamos, que es el yo social. El yo social tiene que ver con las funciones que tenemos. Entonces, yo soy hija, soy madre, soy hermana, soy tía, soy esposa, o yo soy terapeuta, soy coach, soy organizadora profesional, soy programadora, soy estudiante, ¿no? Es el social, es la cara delante, ¿no? De la sociedad, como yo me presento. Y tiene que ver sobre todo con las funciones. Ese yo, más específicamente, es el yo que más nos aleja del yo real, ese que queremos conocer, ese que queremos llegar, que es el yo profundo, que sería el cuarto. Yo no iba a hablar de él ahora, pero bueno, me adelanto. El yo profundo, que es ese yo, que es el que ordena todo, que es el que da la dirección de todo, que es el que sabe mucho más que nosotras, que estos otros tres, que es más o menos la construcción del ego, ¿no? Si vemos un poco estos tres, es más o menos cómo el ego se va moviendo. Pero la parte social es la que más nos aleja de él. ¿Por qué? Porque viene cargado de expectativas. ¿Cuáles son las expectativas de los demás hacia mí y cuáles son las expectativas mías con respecto a de los demás y de mí a mí misma, ¿no? Desde quizás. Entonces, todo eso es el que más nos desconecta de nuestro yo más esencial, ¿no? El que da la sustancia. Ese del trocito de tierra es el yo profundo al que queremos llegar y él está ahí, en ese trocito de tierra, está por debajo de eso. Entonces, ojo con el yo social. Y el tercero es el biográfico. El yo biográfico tiene que ver con la historia que contamos sobre nosotras mismas basada en nuestra interpretación. Aquí es la memoria, es como no se puede fiar mucho de la memoria, cómo cambia la, en una etapa, en un mes, si yo voy a contar mi historia, ya ha cambiado completamente y cambia completamente dependiendo de quién tengo delante. Entonces, ¿cuál es lo que tienen en común los tres? Son estables. Decimos que son fragmentados. ¿Os acordáis que el cuerpo no era lo más importante porque se acaba y la mente y las emociones también porque están incompletas? Pues aquí es lo mismo. Estos tres yos, estos tres aspectos de nuestra construcción egoica, ¿no? No son estables, son fragmentados. Son,
no son ni dinámicos, no podemos decir ni que son dinámicos, porque no hay estabilidad en su dinamismo, ¿no? Es como cada hora va por un lado, dependiendo de lo externo exactamente. Por eso, si no tenemos algo que unifica, algo que da el sostén del trocito de tierra, estamos como decimos en mi país, como pollos sin cabeza. Y ahí viene la ansiedad, viene el control, la angustia, el desánimo. Todo eso que es como todas esas sensaciones de como, no sé qué estoy haciendo, no sé hacia dónde voy, no sé qué pasa conmigo. Es un no sé sin fin. Vivir la vida desde estos tres es una fuente de sufrimiento. A veces puede parecer que no, por ejemplo, hay mucha gente que vive desde el yo superficial, podemos decirlo así, del yo de los sentidos, ¿no? Es que es solamente respondiendo a estímulos que parece que van muy bien, pero en realidad sería nuestra parte más animal, nuestra parte más bicho. ¿No? Es una persona, y voy a ser brutalmente honesta, una persona que vive desde el yo superficial no tiene muchas diferencias de un perro, por ejemplo, porque es solo eso, respondiendo desde de los estímulos. Es que ¿no? Y una persona que vive su vida vaciada en el social, la cantidad de mentiras que se cuenta y toda esa cosa con las expectativas, ¿no? Entonces, ojo con esos tres. Todo eso que estamos haciendo aquí es abrir camino para que puedas identificar al profundo. Porque si yo no conozco la estructura, si yo no conozco lo que hay, no sé reconocer, porque todo es tan, a veces parece abstracto, confuso, todo a veces sale a la vez, que yo no sé identificar. Entonces, por eso es como poniendo las piezas delante, ser conscientes de ella para poder empezar mira, hay ese otro aquí que no hay ni ese, ni aquel, ni ese otro. Hay algo aquí diferente que no tiene que ver con esos tres. Y que, y aquí os voy a dar ¿no? Un tip. El yo profundo, siempre cuando estés eh, presentes en él o cuando esté él más, ¿no? A la superficie, siempre va a traer una sensación de alegría. Si no sientes alegría por lo menos una vez en el día, hay trabajo que hacer. Porque es la alegría esencial, viene de él. La alegría existencial, la alegría solo por estar aquí, viene de ese yo más profundo. Ten en cuenta que no es una euforia, no es una alegría reactiva a algo, no es una respuesta. Y ya está. En general, es una alegría que no tiene una razón aparente, no tiene un motivo específico, no es, ella simplemente está y siempre ha estado y siempre va a estar. Es como, y es una alegría que viene de la mano. Yo incluso construiría aquí, vamos, en el momento mismo que estoy aquí con vosotras, la construiría de forma trina también. Es una alegría, es la alegría, a la vez es tranquila y a la vez te trae mucha confianza. Tiene esos tres aspectos. Lo que queremos es, por lo menos un poquito en el día, aunque estemos a tope en el hacer, no por lo menos aunque sea 2 minutos, fíjate, aunque sea 1 minuto, entrar en contacto con eso. El hacer desde el yo profundo es completamente distinto del Sí. hacer desde la mente. Es completamente diferente. Y hay Mm. diferentes niveles, ¿no? En el hacer mismo estás en pleno estado, ¿no? De Mm. conexión. Y hay hacer que es desde ti, ¿no? Desde tus yos, desde el Sí, conjunto de los tres yos, pero que total. son nacer desde un impulso que vino desde yo profundo.
Aunque tú estés en tu construcción del ego, aunque estés haciendo desde el ego, es un hacer que ha nacido a partir de un impulso de, que aunque estés en el, no me gusta utilizar la palabra personaje, aunque estés en el ego, aunque estés en la Esther, en la Daniela, en lo que sea, Sí. hubo un impulso anterior a eso que vino de ese otro lugar. Y tú solamente estás como siguiendo ¿no? el río, dejándote llevar por el río. Incluso una respuesta posterior, ¿no? Es como, por ejemplo, has tenido una idea, un impulso o un insight que viene del yo profundo, pero luego llevarla a cabo lo vas a hacer desde de tu estructura de los tres yos, Mm. ¿vale? Lo tenemos todos, todas. Entonces, mira, estos yos fragmentados, como he dicho, necesitamos ese otro más profundo que unifica, ¿no? Que da la dirección, que es como ese suelo donde ellos se mueven, ¿no? Sobre ese trocito de tierra. Y aquí hay ¿no? Para seguir abriendo más espacio, seguir entendiendo mejor, hay una herramienta que dejó Aristóteles, que es de antropología, que es, a mí, cuando yo la descubrí, cuando la viste, es como, ¡buah! ¡Qué maravilla! Es que que son las cuatro causas. ¿Qué son las cuatro causas? Para que algo exista, hay que tener alguien para algo y con un cómo. Ahí vamos, yo voy a compartir un PDF ahora para facilitar eso. Guay. Vamos a ello. Mira, esas son las cuatro causas. Entonces, un ejemplo muy sencillo que facilita mucho entender eso, ¿no? Es si pillamos una escultura como ejemplo. Para que la escultura aparezca, para que la escultura sea, para que el ser aparezca, en el caso nuestro ser va a ser la escultura, ¿no? Necesitamos un escultor, que es ese alguien. Necesitamos un para algo. ¿Cuál es el objetivo de la escultura? ¿Para qué quiero una escultura? Necesitamos un con el qué, o sea, la materia que voy a necesitar para la escultura, y necesito un cómo. El cómo es el arte, ¿no? Un escultor sabe cómo hacer una escultura, ¿no? De hecho, es curioso porque hicieron una pregunta una vez a Miguel Ángel, el escultor, ¿no? Habían preguntado cómo se hacía la escultura perfecta. Y su respuesta fue que para que nazca la escultura perfecta hay que sacar los trozos que no son parte de la escultura perfecta. El quién es el que da ese ser, ¿no? El escultor es el que da el ser a la escultura, pero él no va a poder dar el ser, hacer con que la escultura aparezca si él no tiene el cómo o si no tiene el con qué o si no tiene un para qué. Sin cualquier una de estas cuatro causas, no hay ser. Todo lo que existe, todo lo material que existe porque cumple con esas cuatro causas. En el caso de la escultura, estamos hablando del mármol como su causa material. Estamos hablando de cuatro causas. La primera causa es la causa material. Entonces es en el caso de la escultura en mármol. En el caso nuestro, pues aquí entra el temperamento, que es lo que vamos a ver más adelante. El temperamento es parte de la causa material. El carácter, ¿no? A los que han hecho lectura corporal conmigo, los rasgos del carácter son parte de la causa material. Todo lo que tu cerebro construye fija como caminos neurológicos son causas materiales. Y aquí, en la sociedad que nosotros vivimos hoy en día,
es una sociedad que busca, que tiene toda su atención aquí, en la causa material. Todo en nuestra sociedad se intenta explicar por la causa material. Por ejemplo, hoy en día si vas a hablar de amor, siempre va a aparecer uno que va a decir el amor nada más es que una reacción química de dos no sé qué, no sé qué, no sé qué. Eso es poner el foco en solamente la causa material de lo que es el amor. ¿Me entendéis? Una sociedad cientificista, una sociedad que solamente mira y busca respuestas científicas, es una sociedad que está enfocada solamente en la causa material. La causa formal, que es el cómo, son las reglas, las fórmulas, ¿no? En el caso del ser humano es el crecer, amar, es la familia, toda la estructura familiar dentro de, ¿no?, de lo que es la construcción de un ser. En nuestro caso está aquí el correr, el desear, las posibilidades. Aquí en el cómo, en el caso del ser humano, está el conjunto de posibilidades que tenemos. Tenemos una infinidad de posibilidades de cómo vamos, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro ser? De cómo vamos a dibujar nuestro cuadro y tal. Y eso está aquí. La causa eficiente, que es el quién, es el que hace. En el caso del ser humano, una causa secundaria de eso es la familia, porque no nacimos de papá y mamá. Entonces son de forma secundaria nuestro quién nos dio la vida de cierta forma. Pero como seres humanos hay una cadena de ser, ¿no? Hemos nacido de mamá y de papá, ellos han nacido de sus padres, que han nacido de sus mamás. Si volvemos atrás del todo, llegamos en los orígenes del, ¿no?, del primer ser humano, de la evolución combinada con la creación o la aparición de nuestro planeta, las condiciones vitales de nuestro planeta, pero también de la galaxia, y así vamos viendo la cadena del ser. Y si rascamos, 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 si vamos hasta el final, está la fuente misma de la vida. Si rascamos, rascamos, llegamos a Dios. No, si vamos hasta el origen del todo, hubo algo que ha dado el ser a lo primero de la cadena del ser. Y desde ese primero empezó toda una, ¿no?, una reacción de creación, creación, vida, 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 hasta llegar aquí en Marisol, yo, Marta, Esther, Jennifer, Iraida, María. Y tenemos en la causa final, que es la finalidad del ente, ¿no?, el para qué del ser. En el caso de la escultura, en general, una escultura tiene como para qué decorar. Pero en el caso de un ser humano, ese para qué es para ti de descubrirlo. Pero si llegamos y rascamos, 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 podemos decir que la causa final del ser humano, ¿queréis que os cuente? Hago spoiler así. Ya doy la respuesta pronta. Si rascamos, 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 vamos a ver que la causa final del ser humano es amar, ser amado y ser felices. Se trata al final de eso, tan sencillo como eso. Pero bueno, tela en lo que hay en amar. Es la estructura misma del ser humano. ¿Qué buscas tú? Si empezamos a hacer las preguntas, la respuesta siempre final va a llegar a hago eso, quiero hacer eso porque quiero amar y ser feliz. Que es verdad, es así de sencillo. Vivimos en una sociedad que nos confunde un montón. Tenemos todo mezclado. Si os dais cuenta, el cómo y el con qué está todo así, todo cada, ya no se sabe más cómo se hace qué, con quién y para qué. Es como, hay un gris tremendo ahora mismo. Por eso hay tantos problemas, ¿no? Así, es verdad que también es parte de la evolución, pero bueno, hay más, ¿no? Hay más por detrás de toda esa confusión.
Y aquí hay una parte muy importante, mis preciosas, es que ese para qué, ¿no? En ese viaje del para qué, hay finalidades que son más superficiales. Es como, yo me realizo si llego a ser, no sé, terapeuta en mi caso, ¿no? Es una parte de un para qué, de un cómo quiero llegar a ese para qué, ¿sabes? Es en esa articulación, en esas cuatro causas. Y hay las finalidades más profundas, que ya la hemos hablado aquí, ya que es amar y ser felices al final, si vamos a lo profundo. Por ejemplo, en el caso de la estatua, ya sabemos que la causa final de la estatua es decorar, ¿sí? Pero bueno, ella también da sombra. Una de las más grandes causas de sufrimiento es la corrupción del para qué. Porque en ese viaje aquí, chicas, y eso es muy importante, en ese viaje es a donde está nuestra dignidad como seres humanos en general, luego nosotras o cada una de vosotras y yo como mujeres, y luego, ¿no? Dentro de lo que hacemos, a lo grande como seres humanos, y luego eso se va yendo a, ¿no? Como subpartes de cómo elegimos contar nuestra historia. Es como, imaginaros por favor, el violín más caro. Hay violines que son de, no sé, 30.000 euros. Hay violines que cuestan el precio de un coche de los caros. Imaginar en vuestra mente ese violín. Ahora imaginar que ese violín que ha sido cuidadosamente pensado para ser tocado como violín, si la persona lo coge y empieza, venga, vamos a sacar un samba de ese violín, vamos a sacar una percusión de él. ¿Puedo? Bueno, puedo. El sonido va a salir, ¿no? Alguna percusión voy a ser capaz de sacar de ese violín, pero yo estoy dando al violín su dignidad haciendo eso. Pues no, todo lo contrario, lo estoy tratando de forma indigna, porque estoy corrompiendo su para qué. Nosotras como seres humanos, cuando nos alejamos o cuando operamos o cuando utilizamos esa estructura corrompiendo nuestra dignidad, o sea, ese movimiento hacia nuestro para qué, es el equivalente al opuesto. Si nuestro para qué final del todo es ser feliz, ¿qué pasa cuando corrompemos eso? Pues vamos a ser infelices de cojones. Y es lo que pasa. Y ahí está toda la confusión y la gente cada vez más deprimida, cada vez más ansiosa, cada vez más lejos de quién son de verdad. Porque hay una gran confusión aquí. Y aquí, y aquí hay una otra, y eso es mi aporte, ¿no? Aristóteles me ha dado el permiso a hacer dos aportes. Ojalá no se esté revolcando en su tumba ahí. Pero mi aporte es, no voy a sacar aquí la estatua un momento. La esencia está en ese punto aquí, en el punto central, lo que a mí me gusta llamar en el punto cero. En el punto cero está la esencia. La esencia es humana, ¿no? Hablando del ser humano. Es la capacidad de seres humanos y punto, sin nada. En el taller lo he dicho, imagina tú sin tu historia familiar, sin tu cultura de donde has nacido, sin el idioma que hablas, sin todo eso. El ser humano puro, sin nada. Eso es la esencia. Y ahí, el yo profundo, cuando permitimos, él cuando actúa a partir de la esencia. Porque él desde el punto cero puede
sacar un cómo de un lugar que no imaginas, utilizar tu estructura material y él te puede ayudar a realmente ir a ese para qué. El yo profundo es esa parte nuestra, que somos nosotras, pero que está conectado a eso, que está conectado con ese quién del comienzo de la cadena del ser. Está conectado con la estructura y hay un montón de estructura, no es así tan sencillo como, no es, ¿sabes la muñeca rusa? Esa de las que va una dentro de la estructura de la realidad es más o menos eso, ¿no? Nosotros dentro de nosotras tenemos un trocito de esa fuente en nosotras, ¿no? Que es, hay muchas maneras de llamarlo. Aquí lo llamamos yo profundo. Hay gente que lo llama yo superior. Hay gente que lo llama yo soy. Hay gente que lo llama chispa divina. Hay otros que lo llaman fractal divino. Lo vas a escuchar de muchas formas. Pero es ese trocito, desde esa cadena, como el sol cuando lanza un rayo y que hay un fotón que toca la hoja, pero ese fotón sigue siendo parte del rayo que vino, ¿no? De esa, la vareda que salió del sol, pues somos nosotros lo mismo. Llevamos dentro eso. Y ese es el yo profundo. Y el yo profundo, cuando permitimos, cuando damos el permiso, sin eso no, él no va a hacer nada, él actúa a partir de nuestra esencia. Él viene aquí a ese punto cero y él que sabe más de tú, más de ti que ti misma, que tú misma, perdón, te va a poder ayudar a unificar los yoes para que vayas en dirección a tu para qué, de la mejor manera posible. Entonces, cada vez que nos sentimos atrapadas, si te sientes atrapada, si te sientes en un momento, de estos momentos como yo hace unas semanas con todo el jaleo que tengo de mudanza y todo eso, si te permites ir al punto cero y hacer eso que estábamos hablando antes, de sentir ahí en ese punto cero todo es posible, porque es tu esencia humana, sin todo, si quitas todo, todo el condicionamiento, todo es posible dentro de lo que es ser humano, por supuesto, ¿no? No estamos hablando aquí de que vamos a empezar a volar, pero dentro de lo que es el ser humano, dentro de lo que es tu dignidad, el camino hacia nuestra dignidad máxima. Ese es uno de mis aportes a las cuatro causas de Aristóteles. Luego ahora os voy a mostrar ese siguiente, ¿vale? Pues bien, y aquí ese es mi siguiente aporte, que es la brújula. Es eso que cuando sabes leer, sabes a dónde estás apuntando tu norte. Si tú estás forzando tu norte desde la mente, entonces normalmente cuando estamos forzando nuestro norte desde la mente, o estamos en la causa material, o estamos perdidas en en las posibilidades, en cómo hacerlo. La mente sola, por sí sola, siempre, ella va a ir a uno de estos dos, porque ella es parte de lo material. Y además nuestro cerebro, nuestra mente, ella está hecha para lidiar con el ahora. Cualquier cosa que sea adelantarse, creamos vacíos. Y cuando creamos vacíos es cuando viene la ansiedad, es cuando viene la angustia. ¿Vale? Entonces, desde esa brújula, ¿dónde va? Y aquí, no, yo he girado porque la causa final estaba ahí arriba, pero he puesto nuestra causa final. Y como seres humanos se va a dar aquí, en este planeta, en esa vida, desde esa conexión con mi yo profundo, ¿cómo me voy a realizar? ¿Qué historia estoy contando? ¿Cómo es la pintura? ¿Qué dibujo está saliendo?
¿Soy yo forzando las pinceladas porque sí, por miedo? ¿O permito que me abro, ¿no? Lo que hablamos antes, me abro a la vida y permito que, aunque yo no sepa la historia completa, que yo no sea capaz de ver hacia dónde va el dibujo del todo, confío en cada una de esas pinceladas, desde ese norte distinto, ¿no? Desde esa brújula distinta. Y la conexión con el yo profundo, y aquí es importante eso, y ya vamos. Sí. La conexión con el yo profundo es como una conexión con el wifi. Esa parte de nosotras, ese trocito que llevamos dentro, esa parte es lo que es capaz de llevarnos a la fuente misma de lo que es inmaterial, ¿no? A la fuente misma de todo. Es esa parte que de verdad nos puede llevar a ese lugar. Pero si hay una obstrucción, y aquí hablo de conexión literal, como si fuera eléctrica, como si fuera del wifi de verdad, porque vais a ver ahora que dentro de lo que es la realidad concreta en la que estamos, somos más. Y a eso veníamos con abrir, empezar a abrir entre material e inmaterial. Somos más que cuerpo físico, ¿no? Aquí, por ejemplo, para empezar a abrir los ojos hacia esa realidad inmaterial, más allá de nuestra mente, más allá del cuerpo físico, es que tenemos un campo a nuestro alrededor, como si fuera un globo, ¿no? Esas fotos son reales, de hecho, esa foto aquí soy yo. Os voy a explicar ahora qué es. Si os fijáis en la foto, hay como unas líneas aquí abajo mío, pero aquí en esas otras podéis ver toda la estructura completa. No, no sé si veis mi ratón. ¿Veis mi ratón ahí también? ¿Sí? Vale. Entonces, por ejemplo, de esa de aquí, de arriba, ¿veis el campo de lo que se llama, lo que se conoce como el toroide? De forma completa, la entrada desde arriba, la salida desde abajo y toda la estructura donde ocurre el flujo de energía. Y aquí es electricidad, ¿eh? Es electricidad, por supuesto que hay más que electricidad, hay una inteligencia que va más allá de nuestro cerebro. Es una inteligencia que está mucho más vinculada a nuestra conciencia que al cerebro, pero el cerebro, por supuesto, que juega un papel importante porque un campo electromagnético de una persona que no está bien, ¿no? De una persona que está como sacando percusión del violín, pues es un campo que está obstruido, es un campo que está lleno de agujeros, es un campo donde la energía no puede fluir correctamente. Y por eso había puesto aquí el sistema en el medio, ¿no? Como veis, es por donde pasa ese flujo, pasa por nuestro sistema de centros de energía. Cada centro está conectado con un órgano, un conjunto de órganos, un conjunto de glándulas. Todo es una única cosa. Podemos verlo o no, pero está, ¿no? Entonces, esas son fotos reales de lo que sería nuestro campo electromagnético. Y aquí es como se ve, ¿no? De hecho, eso es un vídeo de una chica en Canadá que ahí en la montaña, ¿no? Le salía desde el reflejo del sol, lo ha pillado de una forma con la combinación de la humedad y se ve perfectamente el espectro del campo electromagnético, que es luz. Y esa foto, de hecho esa foto es de un amigo mío que vive en Irlanda. La voy a hacer grande para que la podáis ver mejor. Es una foto sacada con una máquina que es una máquina que saca fotos de Laura. Eso es lo que sería dentro de lo que es el campo electromagnético, las capas más cercanas del cuerpo físico de lo que es el aura. En su caso, pues no es un aura muy rojo. Hay personas que tienen la capacidad de ver eso a ojo, ¿no? Que pueden verla así.
pero es parte de la estructura de lo que somos. Y si todo eso, ¿y por qué estoy enseñando eso? Porque si mi wifi no va bien, si mi conexión, si yo tengo, ¿no?, barreras en esa conexión, dificulta. ¿Y qué pueden ser las barreras? Sube, baja emocional. Las emociones son lo que más genera obstrucción. Ansiedad, sube, baja, sube, baja, sube, baja, descontrol emocional. La alimentación es otra. Una alimentación, todo lo que llena nuestro cuerpo de toxinas, la calidad de mis pensamientos, porque el pensamiento va a generar la emoción. Entonces, todo eso son cosas que obstruyen el wifi y dificulta el acceso a eso, a ese yo profundo. Por eso es importante la gestión emocional, la claridad o la observación de los pensamientos. La estructura toda que hemos visto hoy, aquí, cada vez que y yo sé que no es fácil, pero lo tengo que decir porque es importante, cada vez que yo digo, no soy, no puedo, no tengo, yo estoy yendo al camino contrario. Estoy haciendo como que en el violín intentando sacar una percusión. Porque desde tu estructura misma, desde el cómo la cosa está montada, tenemos todo lo que necesitas para llegar a ese destino. Pero cada vez que yo digo, y decir, pensar y decir, no soy, no puedo, no tengo, yo estoy matando, yo estoy ahogando la presencia del yo profundo en mí, esa fuerza interior que llevo dentro. Ser consciente de ello. Por eso las imágenes, por eso traer todo eso aquí así fuerte, para que podáis ver la estructura de todo cómo está hecho. Está hecho para que aprendas, para que, ¿no? Cada uno tenemos cosas que aprender. Y aunque estés conectado, no va a ser todo rositas y maravilloso, porque la experiencia en ese planeta no está diseñada para ser así. Está diseñada para siempre haber tensión entre, ¿no? Esas dos, es un planeta de dualidad, siempre va a haber esa tensión entre lo que no quiero y lo que sí. Pero si yo encima, ¿no?, digo, refuerzo que no puedo, no soy capaz, no tengo, lo contrario de yo soy, estoy matando eso. Y es literal observar esa semana cada vez que surge algo, si tú vas desde el yo soy, ¿no? Desde el yo profundo, desde tengo eso en mí. O si vas desde el no puedo. En la palabra misma, probar y observar, porque, y aquí con eso cerramos, la personalidad es la herramienta, es una parte de la herramienta para llegar a ese destino. El desarrollo de la personalidad, ¿no? La esencia es el punto cero, es ser humano y punto. La personalidad es el recogido, es la herramienta que vas a utilizar para hacer ese recogido. Tu personalidad pues está sentada en lo fragmentado y entonces no llegamos, esa es la realidad. O puedes tener eso que unifica y ahí tu personalidad empieza a tener una personalidad con aspectos distintos, con aspectos refinados, con aspectos que van más allá de lo básico del ser humano. En el caso, por ejemplo, de una flor, la esencia es ser flor. La personalidad es el formato, el color, su capacidad medicinal, el perfume, todo eso. Y un punto dentro de ese sistema físico y bioenergético, hay un punto específico, bueno, en realidad son dos, pero sobre todo, ¿no?, que se puede considerar el principal, que es a donde está sentado ese yo profundo, es el corazón. No el corazón órgano,
y no el corazón emociones. Hay una idea, ¿no? De cuando se habla corazón, ya se piensa inmediatamente en las emociones. Ay, mi corazón. No, no hablo ni de uno ni del otro. Hablo del centro energético cardíaco. Ese centro es a donde está sentado tu, ese trocito, ¿no? En ti. Incluso tenemos movimientos automáticos que se ve, ¿no? Siempre cuando pasa algo, o si queremos algo más profundo, la mano va directamente aquí. Nada de eso es casualidad. O cuando estamos buscando, ¿no? Y tocamos aquí también la garganta, porque es toda esa estructura de la garganta, el timo y el corazón. Entonces podéis poner la intención aquí cada vez que queréis ir al punto cero. Y de aquí, desde aquí, tener acciones, no, que no sean, actuar desde aquí, no es actuar desde el corazón, ¿no? Desde mis sentimientos, mis sensaciones, no, actuar, cuando los antiguos decían actuar desde el corazón, quiere decir eso, actuar desde mi brújula. Y de hecho el corazón tiene neuronas propias, no sé si sabíais eso. El corazón tiene más neuronas que el intestino, por ejemplo. El intestino también tiene neuronas. El corazón tiene neuronas propias y la intuición viene de aquí. Bueno, vosotros tenéis una palabra maravillosa, corazonada. Dios, es que no puede ser más obvio. No, en portugués no tenemos esa palabra, es intuición y punto. Entonces, y resumo y cerramos. Si las acciones de mi personalidad, sin el desarrollo de mi personalidad, si los actos que surgen, si yo actúo a través de mi personalidad, a través de los centros fragmentados, frágiles, inestables, inconsistentes, ese es el resultado que voy a tener. Esa es la estructura vital que voy a sentir. Ahora, cuando volvemos, ¿no? Recordamos. Recordar significa volver al corazón, recordare, volver al corazón. Entonces podemos empezar en ir a una dirección donde cuando lleguemos al final, cuando alguien va a ser en nuestro necrológico, o cuando estemos a punto de que eso suceda, vamos a reconocer nuestras vidas como nuestra, ¿no? No como algo que se pasó y, uff, ni vi, no he visto, se fue. Se pasó y no sé qué he hecho, sino que la voy a reconocer como mía, mía desde ese centro unificador, ¿no? Desde el punto cero, desde la esencia misma, desde eligiendo desde aquí. Y bueno, la vida es mucho más divertida, ya os digo ya, desde ese lugar, ¿eh? Es que ¡buah! Es lo que quiero, para todo el mundo, para todo el mundo es lo que quiero, de aquí, porque aquí el juego cambia. Y os voy a poner ejercicio. Y el ejercicio para esa semana es, en mi día a día, desde que yo estoy, ¿a dónde voy más? Porque, ¿por cuál yo estoy más? ¿No? ¿A dónde me apoyo más? Y vamos a llevarlo a dos niveles más, si os parece. El siguiente es, desde ese yo, ¿qué sensaciones me provoca? ¿O qué sentimientos, qué emociones? Entonces, si yo estoy mucho más todo el rato viviendo desde el superficial, pero no es superficial conectado, sino es superficial pollo sin cabeza, ¿qué sensaciones tengo? ¿Y qué emociones me provocan? Y ahí el siguiente nivel, que ese va a ser divertido, y puede ser raro al principio, pero vas a pillar, es en el momento de hacer esa observación, ¿no? En el momento que estáis en eso de observar, ok, en que yo estoy, no sé qué, ok, ok, vais a
observar el observador. Una pregunta, ¿quién observa? Lanza la pregunta internamente. ¿Quién observa, no? ¿Quién observa? ¿Quién es el que está observando? Y es como permite, ¿no? Observar. Quiero que busquéis respuestas mentales. Prestáis atención en vuestro sentir, en vuestro, ¿qué ocurre? No hay una Vale. respuesta correcta o incorrecta. ¿Cuál es la sensación cuando hacéis esa pregunta, ¿no? O cuando identificáis el que observa. Yo solo quiero que tu mente, que tú, ¿no? Busques quien observa. En ese momento que estás observando tus pensamientos, observando desde que te estás moviendo, ¿no? Y qué sensaciones eso te provoca o qué emociones te despierta, quiero que buscáis el observador. Es como, por ejemplo, si tú paras ahora mismo en silencio y piensas mentalmente, dices, a ver qué voy a pensar ahora. Experiméntalo, prueba a ver qué pasa. Aquí hay un silencio y de repente nos vienen pensamientos. En ese vacío, en ese trocito de vacío, básicamente la misma sensación de quien observa. Es la misma sensación, es como, a ver, ¿cuál va a ser mi próximo pensamiento? Y hay como un silencio, un vacío. El observador está ahí, en ese silencio, en ese vacío. Si tú paras y estás observando, ¿no? Estoy pensando, que estoy sintiendo, que yo estoy, ok, tengo mis respuestas, y si paras de preguntar, ¿quién es el que observa? Es más o menos el mismo vacío. Con eso esa semana. Pues nada, mis amores, os dejo una linda semana. Nos vemos la semana que viene, el martes. Probablemente la sesión la voy a hacer desde el aeropuerto, esperando el vuelo a Brasil. Y así que voy a buscar un huequito para que estemos en intimidad. Y nada, cualquier cosa me escribís, ¿vale? Aquí estoy.